¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de virilidad social que transmitimos los lunes, pero que se queda siempre para cuando usted tenga tiempo, para cuando usted quiera repetir y verlo y seguir analizando y seguir dándonos sus comentarios. Virilidad social. Pues ya se nos está acabando precisamente este mes de octubre y bueno, pues ya se acerca, ya huele, ya el aire trae el olor a muertes. ¿Cómo estás, Fernando Maldonado? Me quedé, muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Álvaro, Pepe. Me quedé pensando en esa fragancia del cempasúchil. Ok. Yo estoy convencido de que el mes de septiembre y octubre son los mejores meses del año en México. Ok. Por todas las tradiciones, esto de venerar a nuestros muertos, de reconocer a la muerte como una presencia en la mexicanidad me parece espléndido. Y los colores y los olores, todo esto que estamos por vivir, a mí me encanta, me gusta muchísimo. El copal, Todo todo eso, eso es, todo es eso. sensacional. Los colores de la fruta de temporada, Los atardeceres ¿no? mismos son Sí, claro. diferentes y el aire que sopla, ¿no? Por supuesto. Incluso Pero an- en la antropo- identidad nacional, Incluso no en el Halloween, ¿eh? antropológicamente, históricamente, estos meses son de la cosecha. Además, Es decir, claro, que donde el maíz maíz se en cultiva, septiembre. o sea, es decir, que son, o así coincido con lo que dice Fer, es decir, estos meses es como la parte, como el cuerno de los De mexicanos de la abundancia. abundancia, ¿no? Es cuando estos meses, pues tú cosechas y disfrutas todo lo que tuviste a bien sembrar en el año. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque ya ni nos saludamos. Buena tarde, Pepe. Leti, qué gusto. Fer, Alvarito, qué gusto. Siempre los lunes es un día muy Especial. significativo, ¿no? Sí. Pues hay que nos reunimos y discutimos temas. Claro. Oye, y la comida, la calabaza en tacha y todo esto que también es muy, muy mexicano, ¿no? Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Leti, Fer, Pepe. Cuando dijiste que huele a muerto en el mejor y en el más romántico de los sentidos de la evocación de las ausencias. Sí, claro, por supuesto. Esos caminos que se hacen con las hojas de flores de cempasúchil para mostrar el camino, las luces de las veladoras, no sé, ese altar de muertos que tiene tantos elementos que hacen que la muerte para el mexicano sea también una parte de la celebración, como pocas culturas tienen, ¿no? Imagínate celebrar a los muertos. Sí, que no sé si haya algún otro país, probablemente lo haya en Sudamérica, no lo tengo claro, pero sin duda México se ha destacado por eso, por la veneración de la muerte, por admitir que es el único destino cierto que tenemos absolutamente todos. De todo podemos escaparnos, Sí, claro. menos de la muerte, ¿no? Exactamente. Toda la parte mística que hay, todo el Claro, simbolismo. ¿sí? claro, ¿no? O sea, por supuesto. Incluso cuando yo he hecho algunos ejercicios con mis alumnos del tema de las festividades y lo que representan las festividades, Sí. De repente yo llegué a pensar en algún momento que era la Navidad. Ajá. Porque pues como que te hacen pensar que eso a veces es como que el momento del encuentro, la familia, y no, Sí, el claro. momento más representativo en temas más, mayoritarios, ha salido que en el imaginario de los mexicanos, el imaginario, al menos de mis alumnos, que he Sí, tenido sí. muchos alumnos, es precisamente el Día de Muertos. El Día de Muertos. Y el papel picado, ¿qué me dicen? El papel picado que morado, naranja, negro, verde, azul. Pero el trabajo no es tanto el colorido, además del colorido, pero ese trabajo que hacen esas manos artesanas del papel picado. A mí me encanta ver un lugar donde hay papel picado. Se me hace una obra de arte. Hacen magia con las manos, Claro, de verdad. En Claro. Huixcolotla está una cooperativa de Papel picado, de artesanos de papel picado. Y cuando vas, por ejemplo, a Huacachula, en donde se ven estos Esos grandes altares los altares. magníficos, monumentales, que pero que habría que rescatar. Creo que en México lo estamos haciendo, porque de repente como que hubo una temporada en que los disfraces, y siguen siendo, ¿no? Que si era Frankenstein, que si era, o sea, mucho más diabólico. Y acá no, acá es mucho más ese sentir, esa mística, esa espiritualidad que le damos a nuestros raíces mexicanos. Sí, yo estoy convencido que la fiesta de la muerte
mexicana Ujú. le ha ganado la batalla al Halloween, incluso en las nuevas generaciones. Sí, Hasta por con supuesto. Coco. Sí, exactamente. No, por y ahí nos dio ejemplo. un empujón bastante interesante Pixar. Sí, con, sí, con o Coco. Disney, cuando querían Porque nada más. al final lo que hicieron fue recoger la vivencia mexicana de un pueblo oaxaqueño. Así es, así Y es. eso nos ayudó muchísimo. Pero ya de suyo, la costumbre de la festividad de la muerte entre las familias mexicanas, vaya, quienes no tenemos una ausencia en casa, que recordamos particularmente en estas fechas. Y la primera intención que tienes es colocar tu altar, Altar de por modesto muertos. que sea, Sí. para poner la foto de esa persona y que era lo que más le gustaba. A final de cuentas, no es que lo recuerdes particularmente en esas fechas, No, sino claro. que es un momento propicio para refrendar el cariño y el enorme hueco que nos deja. Sí, lo que decías, ese vacío, esa ausencia, ¿no? Sí, Y por eso también el tema de ofrenda, ¿no? Es ofrendar. Ofrendar, Es decir, claro. es como una especie de darle el lugar que se un merece. sentido profundo y místico. ¿no? Místico, sí. Exactamente, Sí, sí. Es que precisamente la mitología, por llamarle de alguna manera, sobre la muerte en México tiene que ver con que estos días se abre un portal para el contacto con los que ya se Para han que ido. puedan. Incluso O hay- esa dimensión, la dimensión. esa dimensión, Sí. ¿no? Incluso hay un de día la muerte. para los que murieron en accidente, Sí, es el 27, 28, 29, 30, Para 31, 1 y 2. los menores de edad, Los Los olvidados, quemados. los ¿no? olvidados. Claro. Hay toda una definición de quienes se han muerto ya, Por entre quienes están incluso los nonatos Claro, y todo esto, ¿no? claro. Todos tenemos ausencias. sí. Y termina Nuestras con vidas. los fieles difuntos, precisamente, Exacto, ¿no? sí. El bueno, la próximo obra cumbre sábado. de la literatura mexicana, Pedro Páramo, Pedro Páramo. es Bueno. una... Claro, es una... bueno, no es una alegoría. Es una alegoría, una claro, alegoría de la Exactamente. muerte. ¿No? Y mucha gente que lee de repente Pedro Páramo dice, es que no lo entiendo. Pues es que efectivamente Juan Rulfo hace un juego de temporalidades que a veces la gente está acostumbrada a leer una novela con cierto sentido orden. lineal. Así es. Con un sentido lineal y no era No, a mí exactamente lo que yo la hacía leí- Rulfo. Exactamente. La leí muy chico y me maravilló, ¿no? Cuando te das cuenta, no les quiero arruinar la experiencia, pero al final cuando te das cuenta, Dices, Sí, caray, por de supuesto. esto se trataba entonces, sí. Más que, ¿Se más que acuerdan de aquella arruinar, película de... más que arruinar, invitarlos a, bueno, sí, invitarlos. Oye, hay en a Netflix- recuperar, a Netflix- recuperar Además, lo a ves en releer una o a... tarde, o sea, Pedro Páramo. En una tarde. No, no, no. No, sí. De 4 a que 11 de la Degústenla, noche ya la degústenla, acabaste. degústenla también. No, Es un libro muy pero- pequeño. Sí, pero yo creo que de O si 4 a 11 de la tienes- Ya noche. le te iba a decir, tarde de y ya ocio, se siguen ¿verdad con que el sí? llano en llamas. Sí, bueno. Pero bueno, realmente es una forma también hoy aquí en Viralidad Social de recordar a todas esas personas que ya fallecieron, que se nos adelantaron, pero que como decimos, pues todos estamos en la misma línea, unos antes, otros después. Ahorita que decías el recordar al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, digo, que ya no están, es también una forma de la presencia y del legado que ellos dejaron, ¿no? Yo creo que, porque ponemos que si le gustaba el mole, que si le gustaba esto, que si le gustaba, que si el tequila, que si el El mezcal, mezcal. que si los cigarros, o sea, es realmente recordar el legado de todos ellos. Oigan, yo recuerdo, no se acuerdan hace cuántos años, pero Disney quiso darle como, bueno, pidió la propiedad industrial de la festividad de muertos, ¿se acuerdan? Que finalmente se la negaron. Pues Sí, era claro. un despropósito, Pero- Por claro. el tema de Claro. Coco, ¿no? Por el tema de Coco, justo. Lo justamente. interesante es ver cómo nos miran los ojos foráneos. Me estaba acordando ahorita, hay una película de James Bond, no sé cómo se llama, de las últimas. La de Sí, Daniel Craig. que Aparecen sí. las Catrinas en el Zócalo de la Ciudad de que es México. uno de los mejores arranques de toda la Es- franquicia. de toda la franquicia, Sí, sí. Que además filman en el edificio de Jicotenca, donde está el Sí, Senado. así es, Que tuvo que aprobarlo el Senado y la presidenta de la Comisión de Cultura era la priista Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Ajá. Me acuerdo porque la nota la titulamos algo así como Blanca Alcalá también es una chica Bond. Porque lo tuvo que aprobar la Comisión de Cultura, ¿no? Y que se ha dado por coincidencia, y tú lo sabes también,
que bueno, el Gran Premio de México en Fórmula 1 siempre se corre en octubre, a finales de octubre. Y les tocó, creo que en la segunda, el segundo premio, el segundo año después de que se volvió a retomar el Gran Premio de Fórmula 1 en México, les tocó a los corredores, entre ellos Lewis Hamilton, que quedó encantado de ver esa festividad, de ver cómo los y las mexicanas podíamos transmitir tanto con algo que a veces la gente no quiere ni Le siquiera tiene hablar, miedo. como la muerte. Lo evitan justamente. en las comidas de familia. Claro. Bueno, la semana pasada, no sé si vieron la fotografía, creo que es Leclerc o quién, que entra de mariachi. Charles Leclerc. Llegó de mariachi a México, llegó vestido de mariachi. Sí, Y no. la verdad es que venía bastante bien el traje. Bueno, es que tienen muy buen cuerpo, o sea, lucen esto, no es como si hicieras de mariachi a un torero, o sea, son muy delgados, ¿no? Tienen, ahora sí, para hacer hay que parecer, ¿no? Bueno, pues ya nos extendimos en este tema, pero creo que vale la pena, ¿no? Pero bueno, vamos a compartirles precisamente cuáles van a ser los temas que vamos a abordar hoy, además, por supuesto, que había otros de temas. la festividad del Día de Muertos. Y vamos a hablar de una muerte, precisamente. La de el toro de Chihuahua, de Fernando Valenzuela, que para mí ha sido el mejor pitcher, a pesar de que otros hablan de Beto Ávila y de otros. Para mí ha sido Fernando Valenzuela, su muerte muy joven, a los 63 años, sin haber logrado entrar al Salón de la Fama y sin la posibilidad ya de entrar al Salón de la Fama porque cuentan con un determinado número de años para proponerlo. A él nunca lo propusieron. Y pues el pasado viernes dio inicio también la Serie Mundial entre los dos equipos más queridos en México en el béisbol, que son los Yankees de Nueva York, los Bombarderos del Bronx y precisamente los Dodgers de Los Ángeles, pero que tiene toda una connotación que ya estaremos platicando. Ese es el primer tema. El segundo tema va a ser, usted sabe que ya se tomó protesta en los 213 ayuntamientos en donde hubo elecciones. 4 se nombraron consejos municipales, pero la semana pasada la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habló de que tanto Chignahuapan como Venustiano Carranza no se iban a realizar nuevamente elecciones. Falta ratificarlo, entonces estaremos muy pendientes de todo esto y pues vamos también a abordar un tema en el que la justicia se puso a prueba. Una mujer que con su pecho sano intentó regresar un celular porque se lo encuentra, esa es su versión por supuesto, y resulta que la detienen y la acusan de secuestro, ¿no? Entonces pues bueno, a veces se Primero te olvida. detengo y luego te Ajá, averiguo. a veces se olvidan Y las luego formas. averiguo, sí. Primero, como Sí. decía mi abuelita, primero matan y después Y averiguan, después ¿no? averiguan, sí. Y bueno, y evidentemente averiguaciones es lo que se supone que en la Fiscalía debieran hacer. Y también vamos a tratar de llegar al tema que después de la sentencia que se le dio a Genaro García Luna allá en Nueva York, pues parece ser que las repercusiones en México fueron mayores, más allá del hecho de haber dictado la sentencia, y ha habido muchos impactos, especialmente en el Partido Acción Nacional, y pues ahora el reclamo decían si pecó de inocente Felipe Calderón, y pues, la idea es abordar precisamente que se le dieron muchas señales a Felipe Calderón, muchas de ellas periodísticas, y nunca quiso hacer caso. Entonces aquí habla más de un Complicidad. Sí, de una complicidad. Absolutamente, Bueno, absolutamente. pues entonces, si les parece, vamos a empezar con Fernando Valenzuela. ¿Quieres iniciar, Álvaro? Yo sé que no eres muy amante de los deportes, pero sí creo que como No de periodistas, verlos, sí de buenos periodistas, en mi juventud, hasta los practicaste. cuando era más joven, como dice la canción, Ajá. sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho jugar béisbol. No, ni de cerca era bueno, ni mis amigos que jugaban béisbol éramos buenos, pero nos divertíamos como locos. Oye, pero es que jugábamos béisbol hasta en la calle y poníamos Sí. una piedra y esa era la primera, la Claro. segunda. Los suéteres de la No sé, escuela. No, pero- así es. Teníamos un amigo que además sí tenía guantes y bats y nos divertíamos muy bien, como locos. Pero bueno, el tema de Fernando Valenzuela, a ver, hago una precaución personal antes de arrancar.
Seguramente, y los hay, también en mi memoria, muchos deportistas que tuvieron éxitos internacionales y fueron de altísimo nivel y rendimiento, pero creo que hasta Fernando Valenzuela, también por un momento en que los medios de comunicación masiva eran mucho más rápidos y eran de consumo efectivamente masivo, completamente, hasta Fernando Valenzuela, creo yo, que hay un éxito rotundo de un mexicano a esos niveles, pues las grandes ligas, literal, las grandes ligas. Y tiene, desde mi punto de vista, a mí me tocó ser parte de este contagio, de volverme por lo menos en esa temporada fanático de Fernando Valenzuela, y recuerdo muy bien ese equipo de los Dodgers con La Sorda, se llamaba Tom La Sorda. El manager. Sí, es así. Estaba un pingüino Mike Scioscia y no sé qué, y te sabías todo, y el que jugaba en tercera, todo por Fernando Valenzuela. Y todos éramos fanáticos y teníamos el sentimiento por los Dodgers. ¿Sí? Oye, y se llenaba el estadio de los Dodgers por Fernando Bueno, Valenzuela. había registros de llenos en estadios en otros estados de Estados Unidos cuando subía a la loma de picheo Fernando Valenzuela. Así es. Sí, Y creo que eso repercute en un fenómeno social para México. No solo por el gusto al béisbol y al béisbol de Estados Unidos, Claro. no al béisbol nacional. Claro que debió haber habido ahí algo colateral con el béisbol nacional. Pero esta sensación que se transforma en un sentimiento de éxito, del sí podemos, por eso hice la previsión. A ver, seguramente hubo algunos, bueno, y también en el cine y también en muchos otros aspectos, pero Fernando Valenzuela tuvo ese significado simbólico, social para los mexicanos del sí podemos, no importa dónde nos pongan. De ese tamaño fue el impulso incluso anímico, social para los mexicanos. Creo que, y también tuvo una trascendencia política. No sé si, ¿quién fue? Salinas, creo que todo el mundo quería salir en la foto con la década de los 80s que empieza con Miguel de la Madrid. Con de la Madrid. Eran y después, las fotos de los Salinas. presidentes con la casaca del 34, que recuerdo bien. Sí, claro. ¿no? De ese nivel era. Y el presidente de la República llamándole por teléfono los Y noticiarios. los noticieros reproduciendo la conversación. Con Fernando Valenzuela, sí. Por eso dije, seguramente antes hubo gente extraordinaria, deportistas En extraordinarios. esa misma década de los 80s, ahorita ya hablaremos de ellos. Pero ese significado, hay un libro que como me marcó en la universidad que se llama El Mexicano, la motivación, algo así de sus motivaciones, ¿sí? Que es todo un análisis psicológico, sociológico, de por qué el mexicano siempre se ve menos. Pues el laberinto de la soledad también lo trata. También lo trata muy bien. Y Fernando Valenzuela es ese golpe anímico. Voy a ser atrevido. No sé qué hubiera sido décadas después de otros personajes y personalidades que han ido a triunfar en el extranjero, si no hubieran tenido ese antecedente anímico, así lo quiero poner, de Fernando Valenzuela. Ese es el fenómeno social que yo veo en él. Sí, incluso hay varios que lo han referido reciente, bueno, a propósito de la muerte, ¿no? De que que han referido que en él se motivaron para destacar en los deportes que tuvieron. Yo quisiera regresar un poquito a esto que comenta Álvaro, que parece que es muy representativo. Cuando hablamos del béisbol, cuando hablamos de lo que representa el béisbol en México, o lo que ha representado históricamente, pues pareciera que siempre ha estado en una cuesta arriba, ¿no? Porque no es el deporte que más recursos le inyecten, no es el que tenga más no es difusión. el mejor negocio. Pareciera que no es el mejor negocio. Aunque ya cuando ya vimos Televisa cómo hace o cómo ha hecho los negocios, porque es el negocio del fútbol, ¿no? Y seguramente vamos a ver más adelante ese tema. Pero lo que quiero decir es que el béisbol es como una especie de una resistencia que se mantiene en diversas partes del país y donde está vivo. Y cuando justamente Fernando Valenzuela
lo pone en la palestra, pues se vuelve un verdadero hito, ¿no? Es decir, antes de Fernando Valenzuela no estaba en ese lugar, ¿no? Con Fernando Valenzuela, pues se catapulta. No porque haya sido el mejor o no, o que no haya habido otros, sino que justamente en ese momento los medios, la difusión que se le da, pues todo el mundo nos identificamos con Fernando Valenzuela, ¿no? Pero también es interesante el análisis que quiero llevar es cómo este tipo de deporte, el béisbol, permanentemente ha dado resultados, ¿no? Y cuando tenemos un deporte como el fútbol, donde no ha dado los resultados, ¿no? Pero este es el que tiene todo el escaparate y toda la industria económica, todo el apoyo económico, económico y con unos resultados precarios, ¿no? Y un deporte donde se juega el béisbol llanero, donde se juega, donde está presente, donde está ahí, donde hay una afición, donde realmente van las familias a convivir, pues se mantienen como en una especie como de resistencia. Esa es la palabra que quisiera utilizar, de cómo sigue prevaleciendo. Por otro lado, también es interesante analizar otros deportes, como también el boxeo, ¿no? El boxeo también es otro de los deportes que ahí está latente en varias regiones del país, ahí está. Y que en México ha dado muy buenos y ha dado buenos resultados, pero tampoco se le dan los apoyos económicos para que pudiera destacar. Es un deporte individual y entonces es mucho más complicado, es diferente Y bueno, las características. Pero finalmente lo que quiero concluir es que el caso de Fernando Valenzuela, desde mi punto de vista, es equiparable al tema de Hugo Sánchez. ¿Sí? En un momento, es decir, como que son los dos personajes que han roto estos paradigmas de que el mexicano no puede destacar en las grandes ligas, ¿no? Así es. Textualmente, como lo dijo también Álvaro, ¿no? Pues ahí sí. Fíjense que yo tuve oportunidad de platicar con un exjugador de ligas mayores y le pregunté particularmente cuáles eran las cualidades que tenía Fernando Valenzuela para llegar a ser lo que fue. Y justamente lo que ustedes decían, no tener miedo. La concentración mental y la frialdad para subir al montículo cuando los dos titulares pitchers se lesionan. Y entonces él era un jovencito de 19 años, claro. no tenían otro pitcher más que el zurdo que se estaba muriendo ahí. Y lo subieron y gana el primer partido, y luego gana el otro, y gana el otro, y luego lo bajan porque dice, bueno, pues a lo mejor fue como el burro que tocó la flauta. Sí. Y suben al otro y pierden el partido. Lo regresan y vuelve a ganar, y vuelve a ganar. Y creo que son 8 o 9 partidos seguidos los que gana este muchachito, del que nadie tenía noticias. Y que le permitió recibir su Cy Young El Cy Young y el novato del año. el novato del año. Así es. Que Entonces, no es fácil. eso ya lo había Pues no. convertido en un fenómeno, sé pero yo. particularmente decía yo, ¿qué porcentaje de éxito debe tener un atleta del rendimiento de Fernando Valenzuela o de cualquier otro? La concentración mental dice el 80%. Por supuesto. Porque desde luego necesitas resistencia, precisión, pero la frialdad para jugar. Esa es una parte. Pero la otra es que yo encuentro un contexto particularmente complejo en el México de los 80s, porque veníamos saliendo de una devaluación profunda, con la renovación moral de Miguel de la Madrid, los efectos adversos del sismo del 85 y todo eso. Y de pronto, la televisión mexicana, Televisa, encuentra que hay un talento mexicano en los Dodgers. Sí. Y esos partidos se transmitían solamente por el Canal 4, que era una zona de distribución metropolitana. Zona metropolitana. Claro. Y entonces la gente en la radio era como conocía quién era Fernando Valenzuela. Compran los derechos para mayor número de partidos del equipo de los Dodgers y empiezan a meterlo en un canal de alcance nacional. Entonces sí fue como un bálsamo para la sociedad mexicana ver a un mexicano cuando traíamos el ánimo completamente caído, ver a un atleta como este muchacho Fernando Valenzuela de un pueblo polvoso triunfar en las grandes ligas. Y solamente para decir, yo estoy convencido que hay 3 atletas como él. Es Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez con toda la arrogancia que tiene, lo distingue. y Julio César Chávez. Claro, tiene que razón. los tres Y Julio- eran justamente y Julio en la César década de Chávez es justamente el que dijo que se inspiró en Fernando Valenzuela. Sí, es justamente en la década de los 80s cuando los 3 resurgen. Yo no me atrevería a decir si fue Fernando Valenzuela
quien le muestra a los mexicanos que sí se puede, porque también hay que hacerle el reconocimiento a Hugo Sánchez, que con todo lo que le gritaban cuando se va al Atlético de Madrid y que le dicen indio y regrésate a tu pueblo y regrésate Y a nomás 5 México, pichiches se todo, trajo, ¿no? Así Imagínate es, nada más. considerado en algún momento como el mejor futbolista, no de México, del mundo, ¿no? Cuando se hacen esas votaciones. Pero bueno, creo que se dan en la misma época, exactamente iniciando la década Y de los fíjate una 80. cosa, ese es un ejemplo de resiliencia. Claro, ¿Cómo es que pueden enfrentar? Cuando sube Fernando Valenzuela, que nadie lo conocía, era un estadio lleno, estaba empezando la Serie Mundial, justamente contra Yankees. contra Yankees. Los ojos del mundo estaban puestos en un jovencito de 19 años Que le del gustaba- nadie tenía noticias. Que le gustaba mirar al cielo. Que no estaba bueno, la- que le gustaba ver la visera de su cachucha. Que no estaba ni siquiera... No estaba en el En el radio, roster. nada. no había nada. sido escuchado. No, claro. No, y algo también interesante que hace un rato también lo comentó Álvaro, que me parece que es muy representativo. Me parece que a partir de Fernando Valenzuela se empezó a entender el negocio que representan los mexicanos, la migración en Estados Unidos. De hecho, También, hay sobre una todo por canción, lo ¿te que esto acuerdas de aquella representó? Es decir, canción de San Fernando, que era la clásica canción que ponían cuando pasaban el resumen del partido de los Dodgers, hubiera lanzado o no Sí, hubiera la lanzado Fernando Manía. Sí, no, fue. Bueno, vaya, yo soy de esa generación que creció viendo béisbol a propósito de Fernando Valenzuela. Y que crecen muchos jóvenes, especialmente del norte de la República, que es donde se juega más béisbol por lo cercano que está en Estados Unidos. Y muchos jóvenes, niños, aspiraban a irse a jugar a las grandes ligas y yo creo que lo logran porque en un momento hay 10, 15 jugadores mexicanos en grandes ligas, en esos equipos realmente representativos y que después conformaron la base de la selección mexicana de béisbol. Y tú decías algo muy cierto, que no, a veces creo que no se ha reflexionado. Efectivamente, México en el fútbol no ha entregado buenas cuentas y en el béisbol sí. sí. En los diferentes campeonatos que se juegan de béisbol, en la Serie del Caribe del béisbol, México ha demostrado que tiene la estatura de los, no solamente de selección, sino de equipos. Bueno, México se ha ¿no? convertido en un semillero importantísimo para las ligas Claro, mayores. claro, por supuesto. Y vienen de Yucatán, vienen de Sí. Tabasco, salen de Coahuila. o Y, sea, y no, podemos mencionar, pero ya digamos, de la camada que ahorita tiene 40, 45 años, un montón, que fueron justamente los que salieron La herencia de... por el ejemplo de Fernando Valenzuela. Y además, a diferencia de Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela era una persona introvertida, era una persona seria, era una persona Una que referencia. no le gustaba andar presumiendo, a diferencia, y qué bueno, porque también Hugo Sánchez demostró que podía. Sí, y y que lo demostró. hizo valer su soberbia que a veces tenía, ¿no? Lo que se ve en la carrera de Fernando Valenzuela es una serie de coincidencias afortunadas que lo va poniendo en el lugar en donde tenía que estar. Ujú. Porque creo que es May de Berito, ¿no? El cazatalentos. Sí, de el aquella cazatalentos, época, sí, que sí. venía a ver a un shortstop, a un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, y estando ahí vio lanzar a Fernando Valenzuela. Y luego supo Que estaba en Yucatán, la de Sandro. que él era propiedad, su contrato era propiedad de Los Ángeles de Puebla. Y era el mismo propietario del equipo de los Leones de Yucatán. De me parece. Yucatán, así es. Y aquí lo tenían aburridísimo, no le dieron la oportunidad de subir, Órale. porque aquí había mucho talento en ese entonces. Entonces le dijo los Leones, oye, prestan a tu picha al zurdito que está ahí. Y lo mandaron para allá, y De Brito lo siguió. Sí, Y estando allá le dijo, a ver, vamos a probar a este muchacho. Y ahí fue todo. claro. Y cuando llega a una sucursal, me parece que es en Albuquerque, me parece, Sí. se lesionan los pitchers titulares de los Dodgers, se a ver, tráigase a Fernando Valenzuela. Y ahí empezó. Fíjense que el apodo que tiene del Toro de Chihuahua, que es de donde nace Fernando Valenzuela, ni siquiera el apodo surge en México. Surge ya estando en Los Ángeles. Ya estaba encumbrándose Fernando Valenzuela y un periódico, creo que el Herald de Los Ángeles, hace una encuesta para ponerle un apodo a Fernando Valenzuela. Guau. Fíjate, y entonces propone varios nombres, entre ellos
el toro. Porque además Fernando Valenzuela era grandote, por supuesto, y estaba gordito. trabado, ¿sí? Era gordito. Sí, sí. Era gordito. Y entonces uno de los apodos era precisamente el toro, y la gente se decanta por ese sobrenombre. Oye, es que tiraba las 9 entradas. Hoy ya casi no se No, hace eso. claro. Aguantaba todo. Abren Era muy 2, fuerte, luego, era muy fuerte. Meten la loto 4 y hasta que terminaba. Él Y tiraba algunos las 9 ahora, oye, entradas. ni siquiera tres jugadores, ¿no? El Como que pasa fue la la regla. generación de cristal, ¿no? ¿no? Ya- La generación de- También llegó al mismo. Pero Fernando Valenzuela, ahí surge su apodo y entonces le ponen el toro de Choaquila por el lugar donde él nació. Y alguien que pudo haber seguido sus pasos, porque además estaba en ese equipo, era Julio Urias. Julio Urias es muy buen pitcher, hay que reconocerlo. Sin embargo, pues bueno, le ganó ahí el tema de la violencia doméstica, pero Sí. se hablaba de que podía Ahí es una llegar... grabación. Sí, claro, por supuesto, en donde calonea A la esposa. a la esposa, ¿no? Entonces, él pudo haber sido, no es, pues se cometen errores en la vida y los errores se pagan caros, pero realmente Fernando Valenzuela siguió siendo, a diferencia de muchos otros jugadores, una referencia para Dodgers y lo tenían como cronista de los partidos de los Y Dodgers. otra vez regresamos al tema, a las comparaciones y a las Ujú. analogías, ¿no? En el fútbol, pues cuántas personas en escándalos y siguen jugando, ¿no? Y en el caso del béisbol, Sí, sí, las Son- borracheras, las sí. muchachas en los hoteles, de las exacto, concentraciones de de fútbol. que Claro. hasta en los mundiales, ¿no? Claro. Que las concentraciones previas a los Si gana- partidos. es que mira, en México nos pasa una cosa muy simpática, especialmente en el fútbol. Si ganas, celebras el triunfo. Si pierdes, celebras la derrota. O sea, celebramos Sí, la triunfo y sí. la derrota, ¿no? O sea, y de todos modos hay que Juan te llama. Sí, de todos modos Juan te llama. ¿Querías comentar algo? No, pues que efectivamente eso significó, abrió la puerta después para muchos otros Sí. pitchers, ¿no? Sí. Y el caso de Hugo Sánchez, por ejemplo, yo creo que también abrió las puertas de Europa para muchos otros futbolistas. Por ¿no? supuesto, Por por eso hablo yo supuesto. de que seguramente hubo antes gente muy valiosa, Sí, pero también. lo El que Jamaicón Villegas que representaron- se tuvo que regresar porque no soportaba Esa es una estar fuera, historia ¿no? ya mitológica, ¿no? De que extrañaba la comida o El extrañaba a su picante, familia. el Dice, picante, ¿no? Cuando te da tristeza, te dio el síndrome del El Jamaicón. Jamaicón, ¿no? No, pero regresando también, Julio César Chávez, también es importante referir que dónde eran sus peleas, ¿no? Las peleas estelares no eran en México, eran Es que en Las Vegas, y en términos- Estados Unidos. en Sí. términos generales, el boxeo de lujo se da justamente en los escenarios de Estados Unidos, Sí. en Las Vegas, en pero esos también lugares. que los mexicanos llenaban y Era quien abarrotaban, llenaba, sí. El problema de Julio César Chávez, pues fue su problema de drogas y esto, que empañó un poco la imagen que tenía como ejemplo para los Pero fíjate otra vez mexicanos, ¿no? el caso de la resiliencia, cómo pudo recuperarse, es decir, finalmente estar limpio del cuerpo Claro. y recuperarse, reivindicarse frente a la familia y frente a todos sus seguidores. Yo Ese creo es un que- caso ejemplar. Oye, y yo creo que tiene 14 años sobre. Sí, 14 años tiene ya sobre. sí, y digo, creo que independientemente de ese buen ejemplo que ahora sí da a los jóvenes y que además se Y ha está dado súper comprometido con la rehabilitación de los chavos. exactamente, que le ha dado por apoyar a estos jóvenes. Y por ejemplo, vemos a un Canelo que yo en lo personal no creo que tenga la técnica, y aquí sabe mucho más de box Fernando Maldonado, hombre, Fernando, que lo que tiene Saúl Álvarez, ¿no? O sea, Saúl Álvarez creo que lo han inflado demasiado y regresamos al tema, que lo han inflado a través de las televisoras, ¿no? Específicamente Televisa. Sí, bueno, ya Canelo es una marca. ¿Sí? No es exactamente un atleta, es una marca que genera millones de dólares cada año. Así es, y que le da para ya dejar bien a sus nietos, bisnietos y demás, ¿no? Sí, y la verdad que terrible el tema del deporte mexicano, porque vemos estos casos contados, donde realmente no vienen de unas escuelas de formación deportiva, ¿no? O sea, vienen porque sí se construyeron, son diamantes que se aquilataron, pues, o sea, porque realmente eso es interesantísimo. Claro. En lo que pasa en Estados Unidos, realmente se formaron
porque así está institucionalmente. Aquí no, en México tenemos un tema súper incipiente en este mismo caso, ¿no? Si nos damos cuenta, la mayoría de atletas no han nacido en pañales de seda. Exacto. La mayoría ha sido producto de una cultura de trabajo, Del de esfuerzo. de hambre. Sí, sí, sí. Y lo podemos ver con el propio Julio César Chávez, porque sus hijos, Omar y Julio César, nunca sobresalieron. Él lo ha Porque dicho, él ha dicho por qué no han brillado sus hijos en el boxeo, porque ellos nacieron ya sin hambre. Así es, no Él, de hecho, no quería que sus hijos siguieran sus pasos, porque naturalmente es una profesión en la que se sufre mucho. No solamente se sufre cuando se sube uno al ring a darse de guantazos, sino todo el proceso que hay que recorrer, que está lleno de mafiosos. Los representantes, Es correcto, los es managers, correcto. las Así es. asociaciones, está llena de Y intereses. sobre todo, esta sobreexposición, pues no estás preparado, no tienes otra vez la formación de los psicólogos, de que Sí, estás... empiezas a tener dinero y no sabes ni siquiera, a lo exacto. mejor dedicarlo a los negocios. Y como ellos tenemos cuántos ejemplos. ¿Se acuerdan de Esa es la mantequilla, gracia del Nápoles? Canelo. La gracia del Canelo sí tiene una técnica depurada, sí es un buen atleta, pero los adversarios son los que no están a la altura de su calidad. claro. No ha enfrentado a Benavides, por ejemplo, le ha dado la vuelta, el día que que es peleó un talentazo en en- México. en la pelea. El día que lo enfrente, vamos a ver de qué cuelgo. Oye, fuera y San el Mascuela. día que enfrentó al boxeador que le ganó. A Bivol, por ejemplo, Entonces, con Bivol no pudo, ¿verdad? ¿no? Pero a lo que voy es, él ha sabido invertir y se ha convertido en un empresario muy exitoso. Así es. Entonces, bueno, hay un antes y un después del boxeo en México. Pero hace Con él. falta esa preparación porque la diferencia sí tiene que ver mucho con el academicismo. Cuando tú preparas, cuando tienes una carrera, y ahí podemos verlo claramente con los Pumas de la UNAM. Muchos de sus jugadores, el propio Hugo Sánchez, estudió en aquel entonces Él es odontólogo, me parece. odontología. Hacía Estudió comerciales de una pasta de igual dientes. que, por ejemplo, Miguel Mejía Barón y muchos Sí. más, Luis García, que fueron jugadores que Salidos, salieron pues, de, sí. de la cantera de Pumas Sus cuadros, y pues. que realmente les presionaban, les obligaban. Ahora sí que a que ellos sí estudiaron. ellos, literalmente, ellos estudiaron. Yo recuerdo a Hugo Sánchez a los 21 años ya había puesto su primer negocio. Un negocio, una tienda de deportes que tenía en la cierto. Ciudad de México, en la colonia se llamaba campestre de algo de Hugo Churubusco. Sánchez, ¿no? Sí, en la campestre de Churubusco, creo que era Cerro de la Estrella. Ahí él ya tenía, y después ya puso, ve la diferencia de alguien que, como dices, gana, se pega, gana muchos dólares, mucho dinero, pero que se lo gastan en mujeres, en vino, En Es el- correcto. ¿no? Pues Soga, ahí está la- Rubén el Púas Olivares. Sí. Mantequilla Imagínate nada más. Nápoles, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? De Todos Todos Rubén ellos, ellos. esa generación de boxeadores que fueron grandes atletas, Que también pero fueron muy buenos. desperdiciaron todo. Pero el que Púas era muy bueno, ¿no? Sí, Pura claro. era muy bueno. Hay una crónica que hace Garibay. Garibay, Ricardo Garibay. las glorias del Gran Púas, Sí. que hasta hicieron una película. Y el Púas lo retó, le dijo al que le iba a partir. Pero creo Porque que se enojó, no le gustó lo que escribió de él, pero era cierto todo. Garibay lo acompaña. Sí, pero lo que no sabía Es lo el que iba a Púas escribir. es que lo que resultó de Lo ese desnuda. trabajo periodístico, Sí. pues lo desnuda Ricardo Garibay. Ricardo Garibay también fue boxeador. Ah, no, A él le sabía. gustaban los Sí, le guantes. gustaba por lo menos, Sí. ¿no? Por lo menos le gustaba. Bueno, Ya nos hemos extendimos con el tema del deporte. Y nada más para terminar, yo creo que con este tema, hoy se juega el tercer partido de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Sí, particularmente. ¿A qué le vas? Yo a los dos. ¿Sí? Vamos a los Dodgers. Yo soy producto de la Fernando Manía, Sí. ¿de verdad? Sí, también. Sí, pero también lo interesante es el homenaje también que le han hecho, ¿no? O sea, que Claro. no ha pasado desapercibido, sí le han dado el reconocimiento, a lo mejor no en el Salón de la Fama, pero sí le han reconocido. Sí, Una- tiene una- una trascendencia. Hay- Una de mis Fernando aspiraciones Valenzuela. ha sido tener una casaca de los Dodgers. No la Dodgers. tengo, pero espero ahora tenerla con el número 34. 34. Seguramente van a estar Sí. los costos por los cielos. sí. Pero yo creo que ahí Fernando Valenzuela, a propósito de lo que dices del Salón de la Fama, pagó caro el ser mexicano y que los Dodgers apoyaban mucho a los jugadores mexicanos y a los jugadores latinos, en Latinos. términos generales, venezolanos, puertorriqueños, Cubanos. los dominicanos, ¿no? Que son los que realmente son la base de los equipos de grandes Sí, ligas. es así, es ¿no? así, sí. Pero bueno, entonces, ¿tú a quién le vas?
¿A los Dodgers o a los Yankees? En casa le van a los Dodgers. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú? Pues Ah, por de extensión. O sea, yo estoy Por Sí, extensión. también. Bueno, pues yo también le voy a los Dodgers. Aunque el logo de Pero- los Yankees es más bonito. Pero no me molestaría si ganaran los Yankees. Son mis dos equipos favoritos, el de la Nacional y el de la América. Bueno, vamos a continuar ya con otros temas, por supuesto. Decíamos hace unos momentos que el 2 de junio, cuando se hicieron las elecciones para 6 diferentes puestos de elección popular, también se eligieron los 217 presidentes municipales aquí en el estado de Puebla. Cuatro municipios tuvieron muchas impugnaciones y se consideraron después de que algunos ya habían tomado protesta, algunos presidentes 15 de municipales, octubre. cuando, 15 de no, pero octubre. cuando determina la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dos de estos... Pues es que Eso había estaba- lo hace eso horas fue- antes. antes, Lo hace ¿verdad? horas antes. Minutos Minutos antes. antes, incluso el Congreso Sí. informa. Exactamente, ¿no? En donde Chignahuapan y Venustiano Carranza, 2 de esos 4, dicen que Sus pues, consejos no se municipales. tiene que hacer Tomar protesta. nuevas elecciones y los otros 2 se siguen con sus consejos municipales. ¿Ves? Fíjate que a mí me llama la atención la decisión del Tribunal Estatal Electoral Ujú. de invalidar el proceso electoral en Venustiano Carranza y en Chignahuapan, unas horas antes de que se celebrara la toma de protesta de los edicts, porque cuando se sabía que iban a invalidar la elección en ambos municipios, ya el Congreso había mandado a traer a quienes iban a ser los concejales. Parte del concepto. Hay veces que entiendo que había que mantener la gobernabilidad en ambos municipios en la Sierra Norte, con una presencia delictiva muy importante. Chignahuapan es uno de los municipios quizás a la par de la condición de inseguridad que vive el Triángulo Rojo. Por eso había que cuidar particularmente quién iba a ser el gobierno en Chignahuapan y en Venustiano Carranza. Los Valencia, lo sabemos, tiene vasos comunicantes con grupos delictivos muy importantes que operan tanto en Puebla como en Veracruz por la parte de Poza Rica. Entonces había que evitar, hay que decirlo en esos términos, había que evitar que Juan Lira, me parece que es Juan Lira Maldonado, del cual me tengo que desvincular. No soy familiar de él. Él, a quien tristemente se le conoce como el Moco, porque había qué poco decoroso apodo tiene este señor, y el otro, Marco Valencia, asumieran sus cargos. Entiendo que es evidente que hubo una operación para evitar que llegaran, y sin embargo llegaron porque ambos interpusieron un recurso para la protección de sus derechos político-electorales en la sala regional, y terminó por darles la razón. Aquí en esta maraña no encuentro la lógica por la cual la Fiscalía General del Estado no ha actuado. No ha actuado con la rapidez y la celeridad con la que requieren ambos casos. Los dos están siendo investigados por delitos Sí. muy serios. ¿Cuál es la razón por la cual no han podido obtener una orden de aprehensión y evitar que asumieran sus responsabilidades con tanto entuerto detrás? Claro. La crisis postelectoral pudo haberse evitado si la Fiscalía General del Estado, entiendo que Gilberto Higuera sea un hombre probo, que esté dedicado a lo suyo, pero el equipo no ayuda, ¿eh? Así es. Y entonces, ¿qué tenemos? 2 perfiles delictivos siendo presidentes municipales. Y que además es mucho más complicado ahora, porque finalmente cuando todavía estás por llegar, pero después ya es muy difícil que te hagan un Pues juicio tienes- político. tienes o sea, un- el un fuero, proceso tienes un fuero, es Pero diferente. aunque Leti, siendo Aunque- que no tiene fuero los No, presidentes no municipales, tiene. ¿verdad? No es pero así. No, tienen, te voy a pero decir sí una cosa. cierta inmunidad como Sí, presidente sí, municipal. ahorita los detiene la Fiscalía, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Algo peor. Estás haciendo un mártir político. Una crisis política también. Exacto. Claro. Pasa que también yo iría más atrás, Fernando. ¿Qué pasa con los partidos, con los dirigentes de los partidos que, teniendo el conocimiento, porque estas investigaciones, indagatorias y procesos que tienen los dos Se conocen desde alcaldes, antes. se conocen desde años, Así es. años antes? Así es. Aquí, solo por citarlo, ¿cómo decían que Barbosa, que qué malo, porque la traía contra los Valencia? No, No. son procesos que tienen años, no era Barbosa, Hay los un procesos caso en siguen. particular, ustedes recordarán, que les llama la atención y son sometidos a investigación un grupo de elementos de la Guardia Nacional
porque terminan por comer en la misma mesa con los Valencia. Así es. Y lo dice un subsecretario, creo que es, no recuerdo ahora el nombre, un subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador, diciendo, van a ser investigados porque se sentaron con gente claramente vinculada con grupos delictivos. Son los Valencia. Así es. Yo me atrevería a pensar, a sospechar que algo está pasando, no con el fiscal, con el equipo de abajo. Yo insisto, es el O equipo. de plano lo quieren amarrar y darle tal solidez judicial que por eso se han tardado. Lo cierto es que desde antes los partidos no debieron postular a estos Y personajes. tienes toda la ¿eh? razón, Álvaro, pero nos han dado muestra las dirigencias Que que les están va. encabezadas por gente indecente, punto. Sí, y Así justo es. yo a eso quería llegar. Sí, es decir, está bien que se haya generado toda esta complicación que tenemos, pero después de tanta información que hay, que salgan las dirigencias de los partidos que apoyaron a estos personajes a defenderlos, ¿no? Ajá. Eso es lo más absurdo, porque estamos pasando el tema, y con el tema que sigue, de García Luna, donde Felipe Calderón, claro que sabía qué fichita Pero dice que no. tenía. Pues, ¿Alguien, con toda- ¿Alguien en México le creerá? no, sí. no, por supuesto, porque pero, ni pero siquiera... el cinismo es de defender lo indefendible, ¿no? Así es. Y de decir primero, bueno, es que no está juzgado, hasta que se juzgue voy a... Pues ya está. Ya está juzgado y sigue defendiendo lo indefendible, ¿no? Es que al final se defiende a sí mismo, ¿eh? Esa es la cuestión. Pero el tema es que no es solamente él, sino que al final el mismo Acción Nacional, mismo en este caso el Revolucionario Institucional, es decir, están también en una maraña que más que favorecer la lógica partidista, el descrédito que hay hacia los partidos políticos, pues siguen hundiendo más este Es mismo una sistema. patología política lo que estamos viendo con estos. Y eso es terrible, personajes. porque 2 doritos después, pase lo que pase, si salen las investigaciones o no salen las investigaciones, crece. Es decir, cuando tú estás metido en un tema de crimen organizado, difícilmente te vas a desvincular y vas a hacer Claro. gobiernos probos, ¿no? O sea, o vas a hacer gobiernos transparentes y que va a Se va a disminuir. seguir toda la vida. Va a seguir toda. Entonces, difícilmente te puedes salir. ¿Cuáles son las premisas del crimen organizado, no? Entras pero no sales, ¿no? Es decir, Y ¿cómo? si sales, como decía mi abuelita, con los tenis por delante. Entonces, Es correcto. ¿cómo? ¿No? O sea, el escenario, ¿sí? O la parte final de la historia ya la sabemos. Al final de los trienios, ¿qué van a decir los líderes de los partidos? Ah, nos equivocamos. Sí, Sí era un delincuente, Siempre ¿no? ¿Sí? sí, O no, siempre sí. no era, nunca se a toro afilió, pasado. nunca se afilió La al clásica, partido, no, pues es que era externo. externo y es decir, ese es el tema. Y así es como quieren reconquistar la confianza Exacto, a de eso la voy. sociedad. Y Así aquí es hay que como decirlo, pretenden regresar al poder. El de Chignahuapan lo abanderó Fuerza por México. Fuerza por Así México. es. Y sí. al de Venustiano Carranza, PRI, PAN. Álvaro, pero el Fuerza PRI. por México también abanderó a la hija del Toñín en cierto. Palmar. Sí, pero Fuerza por No, México... no, ese fue PSI, ¿no? Pero, Ah, no, es que sí. pero Sí. Fuerza por México es un partido ligado a Morena. Sí. También, o sea, creo que aquí el tema es que no podemos, como ciudadanía, aceptar que los partidos políticos protejan, encubran a estos personajes que, si bien tienen mucho dinero por las actividades a las que se dedican, les facilitan, digamos, conseguir los triunfos. ¿A costa de qué? A costa de la seguridad de un municipio, De una a costa de la región, a Es una costa región. del Estado y también del impacto que tiene a nivel nacional. Creo, y ¿por qué dice, tú decías algo de Felipe Calderón? Bueno, Felipe Calderón nunca va a decir, sí, yo sabía lo que hacía Genaro García Luna. Digo, ni borracho Es lo un diría. cinismo ¿no? descomunal. Ni borracho Pero lo más diría. bien, el tema es que ya no diga nada, pues, o sea, que ya Bueno, desaparezca. pues es que no, está sigue tratando de vigente, curarse en salud. pero limpiarse la cara de qué, o sea, ya... Porque siempre ha sido así. Ese es su estilo, pero el tema es que ya ni siquiera le ayuda a él y ni le ayuda Pero- a la pero oposición. Es fíjate, mejor que se calle. que Guarda salga todas del las estado. proporciones. ¿Qué es lo que ha hecho Enrique Peña Nieto? Quedarse callado. Exacto. Exacto. Él Su está mejor ya en su estrategia. exilio viviendo En Madrid. de En lo un buen- que en un obtuvo, buen- en para un bien o buen- para sus mal, ahorros. pero Y también hay que ¿quién se acuerda de decirlo, él? Pero también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Que si el presidente López Obrador lo hubiera querido investigar, que era el más cercano, lo hubiera Lo hecho. hubiera hecho. Incluso Hubo de bolsas. un acuerdo entre el expresidente Sí, sí, sí. Peña y el Sí, expresidente pero, López si, Obrador. pero ¿no? si el pacto y el compromiso era Pero-
te Lo ha guardas y cumplido, te callas, lo ha cumplido. te guardas y se cayó. ¿No? Lo ha cumplido, si fuese el impacto. No, claro. sí fue. Y sí el fue. tema es que hay de bolsas a bolsas. Seguramente la bolsa de Peña Nieto seguramente es más grande. que la de Calderón. Y Calderón defendiendo lo indefendible. Y me parece que este es un tema, como bien lo ha referido Fer, es decir, pareciera que esa es la historia y esa es la manera, con la típica respuesta que hace un rato antes de entrar al programa, la típica respuesta del periodista cuando se le hace a los Las mismas futbolistas, ¿verdad? Las preguntas. mismas preguntas, es decir, Y las que tiene las mismas respuestas, ¿no? Y las mismas respuestas. Sí. Bueno, pues no nos dio tiempo ya, aunque de refilón abordamos un poco el tema de lo de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo del programa, siempre se nos va rapidísimo, pero como siempre, pues agradecerle a todas las personas que nos hacen favor de vernos y ojalá también, como dice Ver, pase la voz para que nos vean a cualquier hora con sus amigos, con sus vecinos, con la familia, y que nos manden también sus opiniones, sus comentarios, que para nosotros son, por supuesto, muy importantes. Ya nos vamos, ya la próxima semana pues ya estaremos en el 11º mes del año, que es noviembre. Álvaro, Leti, Fernando, Pepe, gracias. hasta la próxima. Pepe. Leti, muchas gracias. Hay varios asiduos Seguidores. personas Audiencia. que nos siguen y que les encanta el béisbol. Seguro que les va a encantar, aunque ellos son expertos, ¿verdad? A lo mejor a nosotros no. Bueno, pues ojalá que nos manden sus comentarios. Gracias, Leti, gracias a los compañeros de mesa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que la próxima semana tenemos una cita. Así es. Y como siempre, también agradecer a MGM Media Group la hospitalidad para este programa, a todos los que no ven ustedes, pero que trabajan intensamente para que esto salga cada día mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásela bien.